Bueno, como empieza todo buen cuento, o historia infantil, o incluso juvenil, digamos que todo empezó con 4 años. La mujer que me cuidaba tuvo la idea de dibujar conmigo dibujó una casa en un papel con un lápiz y yo con 4 años la reproduje exactamente igual al lado, ¿no? Ahí tuve, bueno, es importante este dato porque todavía me acuerdo, ¿no? Yo tenía 4 años, era muy pequeño. Desde entonces siempre el boli o el lápiz o los colores me han acompañado, ¿no? Incluso con mi amigo, un amigo de la infancia, Cea, dibujábamos juntos, ¿no? Los cómics de Marvel los copiábamos. Dibujábamos, bueno, los héroes de, pues eso, de los cómics. Entonces, siempre tengo el recuerdo desde muy joven, de estar siempre dibujando, con ningún fin concreto, ¿no? Pero dibujando. Luego creaba mis propios mundos e iba colgando en la pared de la habitación todos aquellos dibujos que se me iban ocurriendo, siempre relacionados con mi mundo interior. Y imagino que... Pero nunca tuve la sensación de que pudiera dedicarme a eso, ¿no? No entendía que hubiera una carrera que fuera ilustrador de cuentos o sabía que había dibujantes de cómics. De hecho, cuando por fin me decidí, yo tenía 19 años y mi padre fue la única persona que me apoyó entonces. Me animó bueno, que si mi sueño era dibujar, que al menos no me quedara con las ganas de probar, ¿no? Así que estuve varios años dibujando solo en un sótano, en el sótano de la casa familiar, un montón de cómics. En aquel entonces todo lo que me venía era muy oscuro. Supongo que tiene que ver con el hecho de la rebeldía o con estar muy perdido, ¿no? Pero era muy oscuro. Estuve en Barcelona, en el Salón del Cómic de Barcelona, con apenas 20 años. Tuve la suerte de que un editor japonés se fijó en uno de los temas que yo dibujaba entonces, en cómic, y me propuso hacerlo al estilo manga, pero al final no cuajó. Por lo que sea, aquello no cuajó, ya te digo, fue una decepción muy grande porque la ilusión previa también lo fue. Y bueno, con esa decepción, un amigo me aconsejó que fuera a estudiar animación 3D a Madrid. Yo me fui a estudiar 3D a Madrid y estuve haciendo publicidad para bueno, diferentes productoras. Luego tuve un trabajo aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico, donde yo habitualmente residía, después de 4 años en Madrid. Y digamos que mi vida fue dando tumbos, en ocasiones para hacer producto audiovisual, en otras para dar clases de software, del 3D que yo hacía entonces. Pero en realidad no dibujaba. Mi mundo se había enfocado a lo que es el ordenador y los programas de diseño, de animación 3D y todo esto, ¿no? Entonces el hueco que había para mi dibujo era muy pequeño. Yo no tenía la confianza de que realmente ninguna editorial quisiera publicar mi trabajo, ¿no? Y esto se debe en parte al complejo de inferioridad que en mi caso concreto, y yo sé que en el de mucha gente, pero yo hablo de mí, en mi caso concreto, yo siempre he tenido de niño, ¿no? Como esa especie em, de barrera que uno se impone de no lograr los sueños que uno persigue, ¿no? De sentirse pequeño. Eh, Así como ahora me siento, bueno, en ese sentido bastante realizado y bastante fuerte, entonces era muy complicado imaginar que yo pudiera dedicarme a lo que realmente era mi pasión, ¿no? Desde muy niño, que no era otra cosa que dibujar. Y dibujar libremente, ¿no? Dejando que mi imaginación fluyera sin ningún tipo de cortapisas. Pero todo esto llegó muy tarde, o sea, bueno, muy tarde, nunca es tarde, ¿no? Pero todo esto llegó justo en un descalabro sentimental que además estaba mezclado con un proyecto empresarial, ¿no? Que tenía que ver
con la animación 3D, el mundo del que yo venía, ¿no? Yo estuve 15 o 16 años dedicado a ver, es muy bonito el mundo de la animación 3D, es precioso, pero no terminaba de llenarme, porque para contar una historia hacía falta muchísimo talento humano, muchísimo dinero, no sé, mucha gente que estuviera involucrada en el proyecto. Entonces, un buen día en ese trance que digo, ¿no? Sentimental, se me ocurrió que o probaba entonces a hacer realmente lo que era mi vocación, que no era otra cosa que dibujar, o ya nunca más tendría esa oportunidad. Y recuerdo que con 38 años me presenté a un concurso del periódico El País, de aquí, muy famoso aquí en España, pero con ingenuidad, ¿no? O sea, yo subí imágenes, pero con la ingenuidad del que piensa que nunca le van a seleccionar, ¿no? Y un buen día me llama una de las redactoras del periódico o del concurso este, que se llamaba El Talentoso de la Semana. Me llama por teléfono y me dice, José Luis, y digo, sí, hemos seleccionado tu trabajo para publicarlo en papel una de las semanas que vienen. Entonces te queremos pasar una entrevista y que nos conteste un poco algunas cosas. Cuando yo terminé de hablar con esa mujer, yo paré el coche en el arcén y lloré. Pero lloré porque, de alguna forma, aquello que me parecía imposible de lograr o de conseguir, de repente se desvaneció en el aire, ¿no? Simplemente una llamada y un gesto mío ingenuo de presentarme a un concurso provocó que de repente toda esa nube que arrastraba toda mi vida de no poder conquistar el sueño se abriera, ¿no? Fue como un rayo de luz a través de las nubes y, y desde entonces me focalicé muchísimo en conseguir el objetivo, porque pensé, si el país, un periódico tan importante, ha seleccionado mi trabajo y lo van a publicar en papel, entonces que puede ser que yo sí pueda dedicarme a esto. De modo que me puse a trabajar muy seriamente en el trabajo de ilustración, preparé un portfolio de muchísimos originales, hice muchísimo trabajo de ilustración, con trabajo que me apasionaba, ¿no? En mi caso concreto es la naturaleza, es la fantasía, todo eso mezclado. Y me hice un buen montón de originales y me fui a la Feria de Bolonia del libro infantil y juvenil que se celebra cada año sobre marzo, con la intención de aún más seguir venciendo esos temores que tenía, ese complejo de inferioridad, ¿no? Porque ahora me enfrentaba, bueno, a un montón de extranjeros que no hablaban mi idioma, ¿no? Yo tenía que perder ese temor o ese complejo a defender mi trabajo editorial, mi trabajo, mis originales, ¿no? Con acuarela, y tenía que hacerlo hablando un idioma que nunca he hablado, ¿no? El inglés. Bueno, de alguna forma sí lo he hablado, pero no con mucha fluidez. Entonces me fui a esa feria con mucho valor, porque aquello impone. Imaginaros que hay 1000 editoriales del mundo entero, ¿no? Aquello es gigante, son varios pabellones llenos de editores. Y bueno, te vas con tu trabajo debajo del brazo y, y hablas con ellos directamente. A algunos les va a gustar, a otros no les gusta, o te dicen, mira, no encaja con nuestra línea editorial. Pero no, al final no pasa nada. Al final realmente es enfrentar ese miedo y exponer lo que tú sabes hacer, ¿no? Y yo tuve la suerte de que en esa feria maravillosa de 2012, mi querido editor Chris de Merlin Publishers me concedió la oportunidad de hacer mi primer libro infantil, ¿no? Bueno, más que infantil, juvenil, porque yo estoy, ya os digo, ¿no? A caballo entre la literatura infantil y la juvenil, que prácticamente es lo mismo, solo que varía un poco la edad, ¿no? Del lector. Entonces, no me podía creer que ya de entrada, ese primer año, tuviera la suerte de ser seleccionado para hacer, pues eso, libros, ¿no? Algo que de niño anhelaba
o deseaba con toda la fuerza del mundo, pero que el complejo de inferioridad no me dejaba alcanzar. Porque al final la realidad es esa, ¿no? Que ciertos complejos te impiden avanzar en tu vida. El temor, que es algo natural en el ser humano, pienso que si se le da demasiado cancha, te, te inhibe tu propio crecimiento y te deja, bueno, pues sin poder realizarte. Entonces yo animo a toda esta gente que tiene un sueño, a que si realmente tiene un sueño, lo persiga. Pero perseguirlo significa también trabajar muy duro, significa romper barreras, significa no parar en el empeño, o sea, tener la fuerza de voluntad suficiente como para que eso que imaginamos que puede ser nuestra vida realmente llegue a serlo, que no tengamos complejos, como yo tuve, ¿no? En su momento. Entonces, nada, os voy a enseñar bueno, algunos de los libros que a mí me han, bueno, que yo he podido hacer, he tenido la suerte de hacer, que me han marcado mucho. Por ejemplo, otra editorial de ese 2012 que confió en mi talento es de Líbano, se llama Dar al-Hadaek, y yo les tengo un cariño y un aprecio muy especial porque, de hecho, incluso antes que la editorial de Malta, me encargaron mi primera imagen, ¿no? Una imagen para una revista pequeñita sobre cocina, un evento de cocina. Pero después de eso me propusieron hacer algo que tenía mucho que ver con mi cultura, ¿no? Con la cultura española, y es el Quijote. No todo el Quijote, porque es muy largo, pero sí me propusieron hacer varios capítulos del Quijote. Entonces, este librito sí, le tengo muchísimo cariño porque creo que es el primer cómic que se hace en árabe sobre el Quijote. Entonces, para mí tiene muchísimo valor, pues porque digamos que fue uno de los primeros trabajos serios que me encargaron. Ellos invirtieron muchísimo dinero en este proyecto y la verdad bueno, que me siento especialmente orgulloso, ¿no? De hecho, volví a mis raíces, ¿no? Al cómic, porque yo, como os conté antes, yo hacía cómic antes que ilustración. Este es uno de ellos, por ejemplo. Luego tengo por aquí, bueno, algunos libros sencillos de Malta, bueno, con un montón de trabajo editorial para escuelas, enfocado a escuelas. Luego tengo por aquí el libro de un buen amigo, David Roth, que es un canadiense súper majo y cariñoso, que bueno, me propuso hacer un libro muy divertido sobre un mono. En fin, bueno, luego tengo también aquí otro libro de un amigo, de David, que es sobre bueno, un pájaro, ¿no? Este otro es bueno, es de una editorial de Emiratos Árabes. Eh, su autora es Maria Al-Qasimi. Marian Al-Qasimi, ella es una escritora muy talentosa. Este libro ganó un premio de, de- a- al libro de habla extranjera mejor de la Feria de Sharjah de 2018. Este, por ejemplo, es de Jordania. Este es de mi querido amigo Chris de Malta, un autor maravilloso que se llama Simón Bartolo. Este es de la editorial EDB, que es muy conocida aquí en España, tiene su sede en Barcelona. Y digamos que yo creo que con este libro se abre mercado para mí en mi propio país, porque hasta entonces, hasta hace muy poco, he hecho cosas más modestas en España. Por ejemplo, El Bigotes, que es de una editorial que está empezando, pero que ya apunta a maneras increíbles. Está teniendo muchísimas ventas, mucho éxito y solo tiene 2 libros publicados. Este es
el libro más importante de mi carrera porque está escrito e ilustrado por mí, Amores Imposibles, que tiene mucho que ver, bueno, pues con mi gestión de las relaciones de pareja, ¿no? Y lo que yo creo de las relaciones de pareja. Así que bueno, esto es un poco un resumen de lo que ha ido ocurriendo de 2012 hasta el día de hoy, ¿no? Casi, bueno, 9 años prácticamente. Y, y la verdad que mi opinión sobre la literatura infantil y juvenil es que hay muchos libros de este tipo que se hacen más que para los hijos, para los padres. Y en ese sentido, bueno, me parece bien porque es un producto más, eh, pero creo que no son para niños. También luego están los otros que son realmente para niños, que se ve que son obviamente para niños o para adolescentes. Y son libros maravillosos, porque para mí el álbum ilustrado, si tiene algo de mágico, es que muchas veces, o bueno, para mí el buen álbum ilustrado es aquel que la imagen complementa a la palabra, ¿no? A lo escrito. Porque en muchísimos álbumes hay mucha redundancia. Redundancia en cuanto a que el propio texto está describiendo lo que se ve en la imagen. Y la idea del álbum ilustrado no debe ser esa, bajo mi punto de vista, ¿no? Debe ser que yo cuento algo con el texto, pero se complementa con más información que da la imagen que acompaña a ese texto. Eso es para mí el auténtico álbum ilustrado y el arte que acompaña a este soporte, ¿no? Que es el álbum ilustrado. Eh, Como digo, el mundo de la ilustración, en mi caso concreto, claro, del que yo puedo hablar, es maravilloso. A mí, por ejemplo, me contacta la editorial porque ha visto, bueno, ha visto mi página web o han visto mis trabajos en Google o lo que sea, ¿no? Y ellos me proponen un texto de un autor y me mandan el texto en inglés normalmente, porque como os digo, la mayor parte de los trabajos que yo he hecho es para el extranjero, Kuwait, Emiratos Árabes, Líbano, Jordania, Chile, España, Estados Unidos, México también he hecho un par de cosas, no sé si me dejó Malta. Entonces, casi todo el texto que me mandan y toda la comunicación es en inglés. Entonces, yo desgloso ese texto en imágenes que me llegan cuando lo leo, ¿no? Y hago pequeños bocetos, por ejemplo, como aquí, hago pequeños bocetos muy sencillos que hacen referencia a cada escena del libro. Y en función de esos bocetos, eh, si el editor o el escritor está conforme, ya los dibujo de una forma más seria, o sea, más seria, definitiva, ¿no? Un dibujo ya final. Y sobre ese dibujo final, pues como os enseñé antes, pues acabo coloreándolo con la técnica que yo utilizo en la acuarela. En la acuarela porque a mí me gusta muchísimo, ¿no? La frescura y además me gusta el contacto con el papel, con los pigmentos, con el agua, con los pinceles. Está muy bien aquellos que utilizan la ilustración digital, pero a mí me gusta muchísimo lo que sigue siendo la antigua técnica, ¿no? Lo que se puede tocar. Así que nada, ese es un poco el proceso que yo sigo a la hora de trabajar un libro, de trabajar un material. Em, Luego llega la fase en la que, bueno, el libro ya se conforma, se hace físico. Y bueno, bajo mi punto de vista, la literatura infantil, acompañada normalmente por ilustraciones, es, digamos que es fundamental, ¿no? Para el crecimiento de los niños, ese momento mágico que se produce entre el padre o la madre, o los dos, con su hijo, ¿no? Donde ambos se sumergen en la historia
no solo a través de un texto, sino a través de la imagen, cómo eso influye en el niño, ¿no? Cómo queda impactado por cómo su imaginación hace, bueno, pues como chiripitas, ¿no? Como su mente, que es muy esponjosa, capta los matices del color, capta la escena, capta la emoción de los personajes y cómo todo eso acompañado por la escritura se complementa en un todo, ¿no? En una argamasa, en una especie pues, de conjunto mágico, donde el niño está disfrutando, está como viendo el mundo a través de la fantasía, a través de la inteligencia de muchos de los textos que se publican. Y cómo crece, ¿no? Eh, cómo crece, cómo se motiva, cómo aprende de una forma muy amena, porque siempre es mucho más divertido aprender viendo alguna imagen que aprender leyendo sin más, ¿no? Porque eso también te obliga a hacer más uso de tu propia imaginación, que está muy bien. De hecho, leer tiene eso, ¿no? Una de las cosas grandes de leer un libro, una novela o un libro o una tesis es simplemente que tú estás leyendo y estás imaginando todo lo que estás leyendo, ¿no? Y por eso muchas veces cuando vemos una película basada en un libro, a veces se nos queda corta la película o bueno, también ocurre lo contrario, ¿no? Que la película supera al libro. Pero normalmente el libro es mejor que la película. Pero es porque nosotros hemos ido imaginando todo el proceso, toda la historia de ese libro. Pero con los libros infantiles ocurre el milagro de que, bueno, el milagro de que el ilustrador ya se ha tomado ese trabajo de imaginar lo que la historia cuenta, ¿no? Y entonces es muy bello para un niño abrir un libro infantil y, bueno, esa explosión de imágenes con un texto apropiado que casa perfectamente con las ilustraciones. Entonces yo creo que la literatura infantil es un método valiosísimo de enseñanza y de, y de felicidad para los niños. Yo creo que por ese motivo están todavía aún tan en boga, ¿no? Y creo que nunca va a dejar de estar de moda un libro infantil o un álbum infantil ilustrado, porque es como una película que podemos coger con nuestras manos, que podemos pasar adelante y atrás cuantas veces queramos, que podemos ir a la imagen que más nos gusta y seguir soñando. Incluso a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, leer el libro, porque huele como a, no sé, tiene como alma, como esencia, no es como esos libros digitales, que siendo lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Verlo en la pantalla no te llega el olor, no te llega el tacto del papel, que si es posible que ese papel sea reciclado mejor, porque esto también es importante, tengamos muy presente todo el deterioro del planeta, ¿no? A nuestras manos, a las manos del ser humano. Intentar que eso que no vaya a más, o sea, que reciclemos todo lo que podamos, los plásticos, los papeles, la basura orgánica. Todo esto es fundamental también, ¿no? Para que lo sepan los niños y que crezcan con esta cultura, con esta idea de, de cuidar el planeta, como si fuera nuestra propia casa, que en realidad es nuestra propia casa. Bueno, esto entronca con lo que estaba contando, ¿no? Del material del libro. Así que nada, esto es un poco lo que yo pienso. Hace físico y te lo mandan a casa. Entonces la emoción es tan grande que a mí siempre me gusta mucho enseñar el libro, ¿no? Es como el fruto de un trabajo que ha sido un proceso largo, porque desde que te contacta el editor hasta que se acaba el libro pueden pasar 2 meses, mes y medio, o incluso 3 meses o 4, ¿no? Depende del editor. Así que eso es un poco el resumen de lo que, de yo, o sea, de mi labor, ¿no? Como profesional de la ilustración. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando era niño, que finalmente iba a acabar siendo lo que aquella mujer dibujó en el papel, ¿no? Con una casita y yo dibujándola al lado con 4 años.
que muchos años más tarde iba a poder hacer aquella, o sea, dedicarme a este sueño. Así que bueno, esto es un poco en resumen lo que para mí es el mundo de la ilustración y lo que significa, ¿no? Es un mundo maravilloso, pues porque es muy creativo, porque normalmente el editor te deja vía libre para que dé rienda suelta a tu imaginación. Hay otros que son más estrictos, ¿no? Te guían más o te... Y normalmente esos libros, en donde las directrices son más serias, son más estrictas, esos libros suelen ser más rígidos. Se nota, ves las imágenes que tú has hecho y las comparas con un libro donde te han dado libertad y hay mucha diferencia. En uno, es que uno de los libros, o sea, los rígidos son rígidos y los que te han dejado vía libre son frescos, son dinámicos, son, no sé, tienen otro matiz. Em, Animar a esa gente que tiene un sueño. Yo hablo de la ilustración, pero podría estar hablando también de un músico o de un, no sé, un ceramista, o un escultor, o un cineasta, o un actor, que, que sin el trabajo intenso, sin la dedicación plena, sin esa especie de labor que hay en la oscuridad, que nadie ve, porque todo esto es fruto de un trabajo de muchísimo, de toda una vida, en la oscuridad, ¿no? Dibujando siempre, bueno, pues como hacía en clase. Yo recuerdo en clase, en el instituto, que cuando, bueno, pues yo me aburría soberanamente en las clases, excepto en alguna de historia o de literatura, el resto me aburría soberanamente y me dedicaba a dibujar en los libros de texto, un montón de, en fin, no hacía otra cosa más que dibujar. Em, pero claro, porque mi tendencia natural era esa, o sea, el- el- pienso que la educación está estructurada de forma errónea porque nos trata a todos por igual, no nos deja la libertad de ser y nos condicionan. ¿Cuánta gente no hay que sea médico sin tener esa vocación, que sea abogado sin tener esa vocación, que sea empresario sin tener esa vocación? Bueno, y mucha gente que siendo esto que digo, tienen esa vocación. Y yo me alegro por ellos, pero la, la sociedad está estructurada de tal forma que el apartado del arte está como muy escondido, como muy maltratado. Por eso la gente se extraña cuando le dices que te dedicas a hacer libros infantil, ¿no? Dicen, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo...? Y se gana la vida con eso. Porque no lo ven algo natural, no lo ven algo normal. Así que bueno, animar a todo aquel que tenga ese impulso o esa intuición de que ellos son pues lo que son, o músicos, o escultores, o artistas del tipo que sea, que luchen seriamente por esa meta y que no tengan ningún tipo de complejo de inferioridad ni se sientan mal porque el entorno les diga que eso es muy complicado, que eso es muy difícil. A mí me lo decían en mi momento, recuerdo gente que me decía, eso es muy complicado. O me decían, yo también quiero ser futbolista y no lo soy. No sé, se trata de eso, de ser muy honesto con uno mismo, muy fiel con uno mismo y no importar lo que diga la gente, luchar por lo que realmente tú sientes que es lo tuyo. Así que yo creo que con esto sería un poco todo, ¿no? Lo que yo considero que es el campo en el que del que yo vivo y del que yo me siento muy feliz. Así que nada, os mando un abrazo muy, muy fuerte, en especial a mis amigos de México que me han invitado a dar esta charla. Eh, no en vano somos primos hermanos, ¿no? Como cultura. Así que un afectuoso abrazo y hasta siempre.